Donald Trump sufrió un colapso total a la 1 de la madrugada. Obligó a los obreros a montar un andamiaje improvisado fuera del Kennedy Center para ocultar con una enorme lona que estaban retirando su nombre de la fachada del recinto. Les tomó prácticamente todo el día y a la 1 de la mañana finalmente colocaron esta cubierta para esconder la humillante remoción de su apellido. Esta maniobra constituyó una flagrante violación a la orden judicial, la cual exigía explícitamente que Trump retirara su nombre de las instalaciones del centro cultural. Este acto de vandalismo debía concluir para las 11:59 de la noche, pero Trump desobedeció el fallo de la Corte, movido por su inmensa cobardía. Pero permítanme contextualizarles el escenario político actual para que entiendan la gravedad de esto. Justo cuando Donald Trump está a punto de cumplir 80 años, está manifestando los mismos síntomas de declive senil que su padre, Fred. Se le ve enfermizo, completamente aislado, con un deterioro físico y cognitivo innegable, además de una paranoia que lo consume en completa soledad. Y fíjense qué clase de cobarde es, desesperado por esconder que la justicia lo obligó a quitar su nombre del Kennedy Center. Personalmente considero que este intento burdo de encubrimiento empeora muchísimo su situación, ya que atrae una atención mediática abrumadora al asunto. Hablamos de un régimen político que está acostumbrado a ocultarlo absolutamente todo, desde los oscuros expedientes de Epstein hasta la totalidad de sus fraudes financieros corporativos. Mienten y encubren de manera sistemática, llegando al extremo de tapar la corrección del vandalismo inicial de haber incrustado su nombre allí en primer lugar. Para colmo, todo este circo decadente ocurre precisamente durante el fin de semana de su cumpleaños. Déjenme describirles con detalle la escena. Mientras los trabajadores instalaban a escondidas la cortina para obstruir la vista del público, a la 1:44 de la mañana, intentaban borrar cualquier rastro físico de la derrota legal de Trump. El nivel de cobardía es tal que recurrió a una lona en plena madrugada para esconderse de la humillación. A lo largo de la noche, se pudo observar cómo los obreros seguían desplegando este gigantesco telón. Las personas que pasaban por ahí no dejaban de cuestionar cómo intentaban tapar a un delincuente, preguntándose con ironía si ahora a Trump le avergonzaba que su nombre estuviera asociado al edificio. La gente les recordaba a gritos a los trabajadores que el juez había ordenado retirarlo por completo, no simplemente cubrirlo de la vista pública. Benjamín Álvarez logró capturar imágenes de la escena cerca de las 11 de la noche, justo antes de que levantaran las cortinas y mientras todavía estaban construyendo esa extraña estructura de metal. Al principio muchos no entendíamos el propósito del andamiaje, ya que cuando instalaron las letras originalmente utilizaron grúas convencionales. Sin embargo, ese era su patético plan secreto, tal como lo evidenció Álvarez en sus redes sociales. Curiosamente, horas antes de que se confirmara el fallo judicial que obligaba a remover el nombre, se formó un espectacular arcoíris doble sobre el Kennedy Center justo después de que azotara una fuerte tormenta. Ese hermoso arcoíris contrastaba de manera poética con lo patético y sumamente cobarde que es este individuo. Ayer mismo, él intentaba proyectar desesperadamente una imagen de tipo duro, publicando sobre su más reciente asesinato. Subió un video propagandístico al estilo del grupo extremista ISIS, atribuyéndose el abatimiento de Nino Guerrero. El problema es que, conociendo el oscuro historial de Trump, es muy probable que también haya causado la muerte de un montón de civiles inocentes en el proceso. No podemos simplemente confiar en su palabra sobre la neutralización del infame líder del Tren de Aragua. Mientras se acobardaba para que el público no viera cómo quitaban su nombre, publicaba en redes jactándose de que el Comando Sur ejecutó un ataque letal y cinético bajo sus órdenes directas antes de regresar al poder. Es un perdedor tan patético que se aterra de la opinión pública. Mientras tanto, también publicaba sobre la reconstrucción de las masivas esculturas cerca del monumento a Lincoln y el Arco Triunfal. Hablaba de arcos triunfales de manera grandilocuente, que es el tipo de estructura majestuosa que no podrás esconder bajo una cortina, prometiendo que todo avanzaría rápidamente. Afirmó que las esculturas estarían totalmente reconstruidas para el 3 de julio, como si eso solucionara algo. Cuando hablo con mis conciudadanos aquí en Toque Certero, siempre les pregunto cuáles son sus verdaderas necesidades. Resulta sarcástico pensar que la gente me responde que no quieren salud pública, ni gasolina accesible,
ni alimentos a buen precio, ni trabajos con dignidad, ni buena educación, ni poder pagar el alquiler, sino que su prioridad máxima es reconstruir estatuas bélicas cerca de un arco triunfal. Las prioridades de este régimen son enfermizas y criminales, y sé que el pueblo estadounidense está completamente asqueado. Durante la histórica pelea de UFC 250 en la Casa Blanca, este señor prometió debutar un nuevo anuncio publicitario de televisión. Y aquí hemos reportado en exclusiva cómo los pilotos que intentan aterrizar en el Aeropuerto Nacional Reagan están presentando quejas formales porque los intensos reflectores de ese ring de UFC los están cegando peligrosamente en pleno vuelo. Hablando de cosas que le explotan de forma catastrófica en la cara a Donald Trump, tenemos esa famosa piscina reflectante que ordenó construir. Ya había analizado este tema antes y pronostiqué con exactitud lo que iba a ocurrir. La piscina ya está completamente plagada de algas. Era ecológicamente inevitable que se infestara, considerando que la fuente de alimentación sigue siendo la cuenca estancada del Potomac. Si utilizas agua de esa procedencia específica, lógicamente de ahí provienen las bacterias y las algas. No es como si estuvieran utilizando agua potable tratada. El problema surgió porque en 2012 cambiaron el suministro directamente a la cuenca. Incluso si instalas un buen sistema de filtración, cuando el nivel del agua es tan bajo, sumado al calor abrasador, pequeños restos de algas se propagan, crecen, se pudren y es casi imposible detener su proliferación. Y su brillante solución cosmética de pintar el fondo de color azul solo va a lograr que la infestación se vea muchísimo peor visualmente. Mientras Trump seguramente pasaba la noche llorando y arrojando ketchup a las paredes por la frustración, la maquinaria mediática que funciona como su aparato estatal intentaba lavar su imagen de madrugada. Llevaron como invitado al secretario del Tesoro, Bessent, quien lucía completamente aterrorizado y desorientado ante las cámaras. Bessent suele tener un desempeño bastante mediocre en estas entrevistas televisivas, pero anoche se vio verdaderamente fatal, intentando excusar el desastre. Le cuestionaron directamente sobre cómo la creciente inflación y el alto costo de vida están aplastando financieramente a los estadounidenses. Le pidieron que le diera a la gente alguna luz al final del túnel sobre los precios de los productos básicos. Su respuesta fue balbucear que el presidente y su gabinete entienden que es un momento difícil, excusándose torpemente con la supuesta necesidad de actuar para evitar que Irán consiga armamento nuclear. Prometió de manera irresponsable que para el fin de semana o el lunes ya habrían superado la crisis, asegurando que los precios de la energía bajarían pronto porque los mercados internacionales están bien abastecidos. Argumentó que el precio del petróleo ya había retrocedido entre un 25 y un 30% y la gasolina más de un 10%. Quiso calmar a la audiencia asegurando tener mucha confianza en que esta presión inflacionaria pasaría, jactándose de que la inflación subyacente bajó al 2% y concluyendo de manera desconectada de la realidad que más allá del golpe energético, la economía en general marcha de maravilla. Luego, los comentaristas y aliados conservadores intentaron masajear desesperadamente el frágil ego de Trump, mientras él perdía por completo los estribos. Se deshicieron en elogios ridículos, diciendo que su salón de baile es una obra maestra de la arquitectura neoclásica, afirmando que a los progresistas les genera odio porque ese era el estilo grecorromano preferido por los padres fundadores. Argumentaban de forma conspiranoica que dejar deteriorar esas altas columnas, las estatuas y las piscinas reflectantes era un sabotaje deliberado y calculado. Acusaron a sus opositores de subvertir intencionalmente la grandeza de América y de socavar los cimientos de la civilización occidental solo para deprimir a la población ciudadana. Según su retórica paranoica, la izquierda no quiere que los ciudadanos se sientan dignos de disfrutar infraestructuras hermosas y prefieren verlos caminar conformes entre la suciedad y el abandono de los espacios públicos. Pero los que analizamos la política en serio, sabemos que estábamos tocando fondo y agotando el fondo de nuestras reservas estratégicas por su mala gestión. El mundo entero se estaba uniendo diplomáticamente contra Donald Trump, mientras Irán mantenía su posición de fuerza. Recientemente vimos a
Trump alardear cínicamente de haber logrado un supuesto acuerdo maestro con Irán. Sin embargo, al desmenuzar y analizar las cláusulas de dicho pacto, es evidente que Irán consiguió absolutamente todo lo que exigía. El régimen teocrático retiene el poder, mantienen el control absoluto sobre el crítico estrecho de Hormuz e incluso planean cobrar peajes arbitrarios. Además, ahora sabemos que Emiratos Árabes Unidos ya les inyectó $3.000 millones y es altísimamente probable que les entreguen entre $20.000 y $30.000 millones adicionales, mientras que Estados Unidos canalizará miles de millones mediante un supuesto fondo de renovación para Medio Oriente, que no es más que una fachada legal para seguir financiando a Irán. Por si esto fuera poco, a Irán se le permite aplazar cualquier tipo de discusión sobre su programa nuclear por al menos 60 días, retrasando estratégicamente las negociaciones. A ver, me alivia sinceramente que el estrecho de Hormuz esté operativo y mantengo que jamás debimos involucrarnos en esta guerra absurda. Quiero ser totalmente claro en este punto. Celebro que exista un acuerdo diplomático y que podamos salir de ese atolladero de una vez por todas. Debemos acabar drásticamente con estas guerras interminables y costosas. Pero, a pesar de toda la fanfarronería barata y la bravuconería de Trump jurando que los iba a aplastar militarmente y que los haría someterse, resultó ser el mayor perdedor en el tablero geopolítico, junto con Netanyahu, ya que la dinámica regional ha cambiado de forma irreversible, consolidando alianzas mucho más sólidas con Irán y China, desplazando la influencia de Estados Unidos e Israel en la zona. Pero bueno, Trump tuvo su circo de la UFC, aunque el pronóstico del tiempo indicaba un abrumador 90% de probabilidades de tormentas eléctricas para el domingo. Irónicamente, aparecieron hermosos arcoíris cuando retiraban la placa con su nombre del Kennedy Center, pero le cayeron tormentas eléctricas, arruinando su preciado evento de la UFC. Por otro lado, los recientes comunicados del Comando Central de Estados Unidos, CENTCOM, han adquirido un tono verdaderamente lamentable y poco serio. Y lo digo como un ciudadano profundamente patriota. Es deprimente observar este nivel de degradación en nuestras instituciones militares. CENTCOM publicó que Irán lanzó múltiples drones de ataque hacia embarcaciones comerciales que transitaban por el estrecho de Hormuz, pero afirmaron que las fuerzas estadounidenses lograron derribarlos absolutamente todos. Lo más absurdo del comunicado es que declaran que el tráfico continúa fluyendo sin impedimentos, lo cual es una contradicción gubernamental ridícula cuando te están atacando con drones. Siendo pragmáticos y realistas, Trump es un pésimo administrador que ni siquiera puede mantener en regla las cafeterías de sus propios clubes privados, como las propiedades de Westchester y Bedminster. Estos establecimientos de lujo están acumulando infracciones sanitarias del Departamento de Salud una tras otra en estos precisos momentos. Recientemente notamos otro reporte oficial detallando nuevas y vergonzosas violaciones de salubridad por las que han sido multados severamente. Esta es la patética y cruda realidad de la agenda de Donald Trump, en lo que sin duda será el peor cumpleaños de su turbulenta existencia. Llegando a los 80 años de edad totalmente solo, en un franco e innegable declive físico y cognitivo, consumido por la paranoia y pudriéndose desde adentro. ¿Es este realmente el poder absoluto que tanto anhelabas, Donald? Eres universalmente repudiado. Ya has pasado a la historia como el presidente más detestado de Estados Unidos y, de hecho, te has coronado como uno de los individuos más odiados a nivel global en la actualidad. El apellido Trump quedará eternamente marcado en la infamia de los libros de historia como un cáncer que plagó a esta sociedad. Ese es el nefasto y oscuro legado que le heredarás a tu familia, y nosotros, la sociedad civil, nos encargaremos de recordar y exponer siempre el inmenso daño institucional que causó esa marca. Trabajaremos incansablemente, generación tras generación, para garantizar políticamente que jamás vuelva a ascender al poder nadie con tu perfil autoritario ni tus tendencias destructivas. Ese es tu legado final, un legado innegable de vergüenza, el legado de un perdedor crónico y el legado de un experto en bancarrotas. Un excelente regalo para tu cumpleaños. Amigos, si les gustó este análisis sin filtros, asegúrense de suscribirse al canal de Toque Certero para ayudarnos a llegar a nuestra meta de suscriptores. Queremos seguir trayéndoles la verdad y si quieren mantenerse siempre informados y un paso adelante en el análisis político, apoyen el canal suscribiéndose. Denle al botón de suscribir, activen las notificaciones y nos vemos en la próxima entrega de Toque Certero.